Voy para allá, Bernardo. Seguro que te lo estás pasando bien incluso sin mí, ¿verdad? Dijo por teléfono un hombre alto, ancho de hombros y pecoso. Antonio era como un personaje de un viejo dibujo animado infantil, su nombre le venía como anillo al dedo. Era pelirrojo y tenía muchas pecas. Sin embargo, Antonio ya había cumplido los 40 y tenía un trabajo muy serio. Era un cirujano de primera categoría en un buen centro médico privado. La primavera fue fría, pero los rayos del sol empezaron a calentar en mayo. Antonio Soto ganó piedra, papel, tijera a su colega, una forma excelente de sortear, y le tocaron estos fines de semana. Ahora, feliz de sí mismo y de la vida, corrió a la casa de campo de su amigo en su todoterreno. Los árboles que bordeaban la carretera parecían sencillamente enormes. Bloqueaban y abrían el sol alternativamente. Hacía un poco de calor, pero el aire acondicionado estaba encendido en el coche. El tiempo respiraba alegría, juventud y felicidad. Antonio sonrió. En los últimos años había hecho esto con frecuencia. Su vida había sido dura. Pasó su infancia en un orfanato, un niño pequeño, enfermo e indeseado. Nadie le adoptó. El único amigo que tuvo en el orfanato, Lorenzo, fue colocado en una familia de acogida a los 14 años. Después de eso, Antonio se quedó completamente solo en el mundo entero. Era tan difícil que no podía expresarlo con palabras. No recordaba nada de su infancia. Guardó esos recuerdos en un cajón y tiró la llave. Era como si nunca hubiera habido infancia. A los 23 años, justo después de la Facultad de Medicina, Antonio se alistó en el ejército. Para entonces, todas sus enfermedades infantiles habían desaparecido por sí solas. No tenía nada que perder y estaba contento de servir en el ejército. Allí se reencontró con Lorenzo, su amigo de la infancia. No fue tan malo, ni siquiera durante la guerra, donde acabaron juntos. No era tan aterrador para ambos. Podía pasar cualquier cosa, pero nunca fue peor que en el orfanato, ya no para él. Su amistad era real, pura, se apoyaban mutuamente a través de las balas, el fuego y el agua. Sin embargo, Antonio sufrió una grave lesión, pasó un año en hospitales y luego conoció a un buen médico que no solo le ayudó a recuperarse, sino que también le inspiró para ir a la universidad. La medicina era su pasión. En el punto caliente, Antonio era un médico que salvaba soldados, y luego los soldados le salvaban a él. Pero ahora todo eso es pasado. La vida civil, como una goma de borrar, borró todos los recuerdos negativos. Habían pasado 6 años más de estudio y residencia médica, y ahora un brillante especialista con manos de oro, moldeado por Dios mismo, era reclutado de una clínica ordinaria a una privada. Aquí, la fama alcanzó a su héroe. Pacientes de otras ciudades empezaron a acudir a Antonio, y él ayudaba a todos, incluso a los que no podían permitirse el tratamiento. El director del centro médico privado intentó controlar al altruista, pero Antonio dijo honestamente lo que pensaba. ¿No le gusta que a veces atienda a pacientes sin pagar? Despídame. Juré ayudar a la gente. No puede obligarme a bailar a su son. No eres quien para decirme a quién tengo que tratar y a quién no. ¿Comprende? Vine aquí porque me lo rogaste. Tú me pagaste, y yo te traigo beneficios. En mi tiempo libre, a veces veo pacientes gratis porque me lo pidieron. Tu clínica ya está ganando mucho dinero gracias a mí. No me enseñes a vivir ni a trabajar. Antonio se marchó, dejando la puerta abierta, y el jefe, 10 años mayor que él, se limitó a verle marchar. Nunca volvió a molestarle con esas preguntas. El sol se ponía y el pueblo estaba a unos kilómetros. En la carretera, en un lugar completamente desierto, Antonio vio a una chica. Era guapa, delgada y llevaba un montón de papeles en las manos. ¿Te llevo?, le preguntó. La chica llevaba el pelo corto y oscuro hasta los hombros y vestía un sencillo vestido de verano.
El sol abrasaba sin piedad, como si no fuera a ponerse hasta dentro de un par de horas. Sí, por favor. Estaba haciendo autostop y pensé que me iría rápido, pero llevo 3 horas caminando por aquí. Pronto habría caminado sola hasta el pueblo. «Puedes llevarme hasta el cruce», respondió ella. Antonio asintió. Cerca de un pueblo de élite, donde incluso había un control de seguridad a la entrada, había otro pueblo antiguo al que se dirigía su acompañante. Subió al coche y el motor rugió. La chica se relajó, se puso fresca y cómoda. Por el rabillo del ojo, Antonio se dio cuenta de que ella tenía papeles que indicaban un análisis para las hormonas del embarazo. ¿En qué mes de embarazo estás?, le preguntó. Estoy en mi 3er mes. ¿Cómo lo sabes? Mi barriga es aún muy pequeña, respondió el autoestopista. Soy médico. Tu cara está muy pálida y los documentos dicen que estás embarazada. ¿Por qué no te ayuda a llegar el padre del niño? ¿Cómo puede una mujer embarazada andar sola por la carretera con este calor durante horas? Antonio frunció el ceño. Soy viuda. Mi marido era soldado, murió hace un mes, vaciló la chica. El funeral, todo. No me di cuenta enseguida de que estaba embarazada. Acabo de enterarme de que voy a tener gemelos. Antonio silbó. Siento tu pérdida, y enhorabuena, y lo siento otra vez. No sé cómo reaccionar. ¿Sabes una cosa? Te llevo a casa. Has tenido un día duro. No es necesario. Es necesario. Yo también fui soldado. Considéralo mi tributo a tu difunto marido. Entablaron conversación. La chica se llamaba Cristina. Habló de su difunto marido, que también había sido militar y había servido en otros puntos calientes, y ahora aquí, lo habían matado durante un entrenamiento, un simple accidente. ¿Quién lo hubiera pensado? Cuando Antonio se acercaba al pueblo, su amigo volvió a llamar. Ya hemos quedado. Estamos a punto de hacer una barbacoa. ¿Vas a pie o algo así?, exclamó su amigo. Estoy en camino. Dejadme un poco de cerdo. Lo asaré yo mismo, no puedo fiarme de vosotros, bromeó. El coche giró por un camino de tierra, pasó junto a unos campos y se detuvo junto a una pequeña cabaña destartalada. Cristina le indicó por dónde tenía que girar para llegar a su casa. Muchas gracias, dijo la chica, dándole dinero a Antonio. Antonio frunce el ceño. ¿Estás loco? Devuelve el dinero. Me alegraría que me dieras agua, tengo sed, dijo. Vale, ven conmigo. Condujo a Antonio al pasillo. Dentro, los techos eran bajos, pero la chica podía estar de pie en toda su estatura. La casita era diminuta. Al parecer, el tejado tenía goteras, ya que en el pasillo del centro había una pila para recoger el agua de lluvia. Dios mío, ¿cómo vives aquí? ¿Cómo te las arreglarás con un niño aquí, con 2 niños? Seguro que aquí no hay calefacción, pero podemos calentarnos con leña. Cristina le dio a su invitado una gran jarra de agua, y Antonio se la tragó con avidez. ¿Y quién va a cortar leña para ti? Sabes, en realidad no tengo elección, empezó a ponerse nerviosa la chica. Antonio se dio cuenta de que estaba siendo incivilizado y ya estaba a punto de marcharse, pero le llamó la atención una fotografía en la pared, en un marco negro con una esquina. Se acercó al retrato sin pedir permiso. Se frotó los ojos. No puede ser, maldijo con dureza y se quedó congelado cerca de la foto. Cristina estaba un poco apartada con una taza vacía, mirando a su invitado, sin comprender. Y él se quedó junto a la foto, apoyado en la pared, y llorando. «Conociste a mi marido», comprendió. «Lo hice». Antonio se enjugó las lágrimas, como cuando era pequeño y se las embadurnaba en las mejillas. El joven con uniforme militar de la foto sonreía, y le resultaba dolorosamente familiar. Era la persona más cercana a él en todo el mundo. Ese es Lorenzo. Dios mío, ¿cómo ha muerto? Justo ayer pensaba que hacía tiempo que no me llamaba, dijo Antonio, sin apartar los ojos de la foto.
En ese momento, el teléfono de Antonio sonó en su bolsillo. Era Bernardo otra vez. No voy, ladró Antonio al teléfono y pulsó varias veces seguidas el botón rojo. El teléfono se apagó obedientemente. Cristina levantó la vista con los ojos llorosos. Su paracaídas no se abrió. Tenían un entrenamiento, dijo ella. Antonio volvió a maldecir. Se disculpó y volvió a mirar la foto. ¿Dónde está enterrado?, preguntó sin apartar los ojos de la foto. Cristina le dijo cómo llegar al cementerio local y Antonio se marchó. Media hora más tarde, estaba ante la tumba de su amigo, que creía que seguía vivo. No había ningún monumento, solo una pequeña placa con su nombre. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Por qué no te fuiste? Te llamé, te pedí que empezaras una vida civil. Tonto, qué tonto eres. Vas a tener gemelos, hermano. He visto a tu mujer. No podía ni imaginar, mientras iba a visitar a unos amigos a su casa de campo, que acabaría en la tumba de su compañero de armas y mejor amigo. Pasó varias horas en el cementerio hasta que oscureció. Se dio cuenta de que no sabía cómo salir y no encontraba el camino, así que volvió al pueblo a Cristina. Disculpe, por favor, no encuentro el camino. Intenté salir pero de alguna manera acabé de nuevo en el pueblo. ¿Podría indicarme cómo llegar a la carretera? Antonio se sintió avergonzado. Estaba cansado y quería volver a beber. Bueno, aquí solo hay caminos de tierra. Si no los conoces, te llevarán de vuelta al pueblo. Además, ya está oscuro. Quédate a pasar la noche. ¿Has estado en el cementerio todo este tiempo?, preguntó Cristina. Antonio asintió. Se sentía incómodo quedándose, pero tenía muchas ganas de hablar con ella, de contarle su amistad con Lorenzo. Así que Antonio se quedó. Cristina le sirvió una deliciosa cena. Era una simple sopa, pero a Antonio le encantaba la comida casera. Le parecía un manjar increíble. En lugar de restaurantes y comedores, prefería una pequeña cafetería cerca del hospital. Allí cocinaba Trinidad, una mujer maravillosa, madre de 3 hijos. Antonio acudía a ella todos los días para comer, a veces incluso los fines de semana. La cocinera le conocía de cara y por su nombre, y se hicieron amigos. Estuvimos en el mismo orfanato que Lorenzo, comienza la conversación Antonio. Estaban sentados a la mesa, bebiendo té. Fuera aullaba el viento y el tiempo empeoraba. Ayer debería haber llovido a cántaros, pero parece que las nubes llegaron tarde. No tenía ni idea de que fueras el Antonio del que hablaba tan bien. Me dijo que eras la única familia que tenía. Nos casamos discretamente, sin una gran celebración, y planeamos celebrar una boda cuando Lorenzo volviera de su ejercicio militar. Dijo que os invitaría. Se hizo de nuevo un silencio desgarrador. Antonio se levantó de la mesa, se acercó a la pared y se agarró el pelo. Quería gritar desesperadamente, pero temía asustar a la mujer embarazada de su amigo. Dios mío, no puedo creerlo. Nunca he perdido a nadie en mi vida porque, esencialmente, no tenía a nadie. Cristina miró al invitado. Antonio estaba de pie junto a una fotografía, como si así estuviera más cerca de Lorenzo. El dolor, la pena y la negación le roían el alma. La pena le pesaba en el pecho como una pesada piedra. ¿Pero estabas casada? Cristina había oído hablar mucho de Antonio a su marido. Sentía que lo conocía desde hacía mucho tiempo. Sí, lo estuve, pero nos divorciamos casi inmediatamente. Tuve una lesión después del servicio y no conseguí un trabajo decente. También estudié medicina, pero ella necesitaba dinero y yo no ganaba mucho como estudiante. Además, tenía que mantenerme. Al final, terminé la carrera de medicina y me fui a trabajar a un hospital. Así me hice cirujano. Te llamaba pelirroja, rió Antonio nervioso, intentando no llorar. Así me llamaban en el orfanato. Soy pelirroja,
Lorenzo era un año más joven que yo y yo le protegía. Y él me ayudaba a inventar apodos divertidos para los otros niños. Éramos un equipo contra el mundo entero. Hablaron hasta medianoche. Cristina empezó a bostezar y Antonio le ordenó que se fuera a dormir. En la casa había una habitación libre con una cama vieja y chirriante. Tenía un colchón fino, una manta y una almohada, y eso era más que suficiente para Antonio, que durante la guerra había tenido que dormir en el suelo de madera de los barracones, sobre la hierba y en el campo. Así que estas condiciones eran el paraíso para él. Aquella noche vio a Lorenzo en sueños, por supuesto. Antonio no creía en el contacto con los muertos. Comprendió que solo era su subconsciente. Pensó en él, y su cerebro continuó el tema cuando su cuerpo se apagó. Se despertó antes que Cristina por la mañana. Se quedó tumbado, mirando al techo. En cuanto abrió los ojos, un dolor le atravesó el cuerpo. Recordó que ayer se había enterado de la muerte de su amigo de la infancia. Los huérfanos no tienen padres, no tienen a nadie más que amigos y cuidadores. Lorenzo era el más cercano a él. De alguna manera, en los últimos años apenas se habían visto, pero se llamaban regularmente, 1 o 2 veces al mes seguro. Y entonces Lorenzo dejó de llamar, y el propio Antonio estaba constantemente ocupado. Trabajo, casa. Acababa de divorciarse oficialmente. Su exmujer le dejó por otro. Recordando cómo la pilló con otro, Antonio seguía sintiéndose como un idiota. Hacía tiempo que lo sospechaba, pero prefería confiar en ella. Al fin y al cabo, ella nunca le había mentido, ni una sola vez, solo le había engañado durante algunos años. Incluso el vecino se lo había insinuado, pero cada vez, Elena encontraba una salida, encontraba explicaciones sencillas y lógicas. Y él la creyó durante tantos años y era un marido cuya mujer le engañaba. Tumbado en una frágil casa de madrugada, Antonio recordó el día en que decidió dar una sorpresa a su mujer. Era su 4º aniversario de boda. Fingió olvidarse de su aniversario por la mañana, se tomó un día libre en el trabajo, le compró a su mujer una pulsera cara, flores y pidió comida en un restaurante. Llegó a casa sin hacer ruido, abrió la puerta con llave y oyó las palabras de su mujer procedentes del dormitorio. Ese idiota ni siquiera se da cuenta de lo bien que estoy pasando nuestro aniversario. Seguro que ni se acuerda. Está completamente loco por su medicina. Sabes, estoy empezando a odiarle. Está aquí, pero no se fija en mí para nada. Quiero estar contigo, dijo. Antonio apareció en la puerta. Su mujer estaba tumbada en su cama con un tipo moreno. Al verle, se asustaron, y su mujer se tapó tímidamente con la manta como en una película barata. No hace falta que te tapes. ¿Qué no hemos visto ahí? No. Señaló con la cabeza al tipo que estaba tumbado en su cama. El tipo estaba confuso y asintió. Antonio comprendió que el amante de su mujer estaba muerto de miedo. Probablemente sabía que se acostaba con un militar y pensaba que ahora su marido empezaría a destrozarlo todo. Antonio tendió la mano al huésped no invitado en su cama. El invitado extendió tímidamente la mano. David, encantado de conocerte, David. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi mujer?, preguntó Antonio como si estuviera hablando del tiempo. El tipo de la cama asintió, luego sacudió la cabeza asustado y miró suplicante al corpulento militar que sabía matar y mataba gente todos los días en el trabajo. Ya veo. ¿Qué piensas de ella? Mientras tanto, el hombre empezó a vestirse, murmurando una disculpa. Antonio miró a su mujer, que también empezó a vestirse. Tu ropa interior está allí, en el rincón, dijo Antonio. ¿Qué clase de hombre eres? Al menos podrías montar una escena. Soltó Elena. Era una hermosa rubia, delgada y exgimnasta cuya carrera terminó debido a una lesión.
Ahora trabajaba como entrenadora en una escuela olímpica de reserva. ¿Y tú por quién vas a luchar?, preguntó Antonio. Ya le hacía gracia. Desde luego, tenía sentimientos muy encontrados, pero optó por ponerse una máscara de indiferencia. Pensó que así le haría más daño, y no se equivocaba. «Soy tu mujer», Elena gritó, «ex esposa. A partir de este momento, eres mi exmujer. Por cierto, os deseo felicidad y espero que tengáis hijos. Nosotros no pudimos tener hijos en 4 años, pero quizá tú tengas más suerte. Voy a ir a la cocina. Haré té y no te invito». «Lo siento, Elena, creo que debes empacar tus cosas, lo esencial. Vuelve mañana de 8 a 5 para el resto mientras estoy en el trabajo. Llévate todo lo que consideres tuyo. Incluso puedes arrancar el papel pintado. Y pasado mañana cambiaré la cerradura de la puerta y pediré el divorcio yo mismo», dijo Antonio con naturalidad, como si estuviera hablando de algo corriente. Se dirigió tranquilamente a la cocina, puso las flores en un jarrón, desembaló la comida del restaurante y cortó la tarta. Cuando sonó el portazo en el pasillo, abrió el champán y celebró el comienzo de su nueva vida. El divorcio resultó fácil, como si se deshiciera de algo innecesario. Tal vez fuera su orgullo herido y la traición de su mujer, pero Antonio nunca discutió con ella. Cuando ella llamaba para hablar del divorcio, él le hablaba como de costumbre. Eso la enfurecía, pero a Antonio ya no le importaba. Ahora, acostado en casa de la viuda de su mejor amigo, era fácil recordar esta historia con una sonrisa. Cuando Antonio se la contó a Lorenzo, este le escuchó riéndose durante largo rato. Ahora recordaba que fue su última conversación. Sí, Lorenzo dijo entonces que todo era para bien y que conocería a otra mujer normal que no le engañaría. Sabía cómo apoyar a su amigo. Dijo que se iba a casar porque se había enamorado perdidamente. Dijo que sin duda le invitaría a visitarle. Y entonces, al parecer, todo se precipitó. Se casaron rápidamente y pospusieron la celebración de la boda hasta el final de los ejercicios militares. Y después de los ejercicios, llegó un soldado muerto de la zona caliente. Solo ahora se le ocurrió a Antonio que Lorenzo tenía padres sí, adoptivos, pero hablaba bien de ellos. ¿Por qué no estaban aquí? ¿Por qué su mujer vivía en este tugurio? Lorenzo debería haber tenido un hogar. Cuando Cristina pasó silenciosamente junto a él, Antonio la siguió. «No quería despertarte. Me desperté al amanecer», dijo. «No pasa nada». Cristina sonrió. Su pelo corto estaba un poco desordenado, pero le sentaba bien. «Deja que te ayude. Tal vez pueda preparar el desayuno. ¿Te parece bien?». Mientras Antonio preparaba los huevos revueltos, le preguntó por los padres adoptivos de Lorenzo. Resultó que en su familia adoptiva había otros niños procedentes de orfanatos. Cuando Lorenzo se fue a servir al ejército, su madre adoptó a 2 gemelos, y uno de ellos se rompió la columna y quedó inválido. Desde que lo adoptaron, Lorenzo no recibía nada del Estado, y gastó todos sus ahorros en la operación y rehabilitación del niño. Gracias a Lorenzo, el niño empezó a mover los dedos. Seguía sin poder andar, pero lo peor ya había pasado y se estaba recuperando. Por supuesto, Cristina no podía pedirle que fuera a su apartamento. Eran 4 y el piso solo tenía 3 habitaciones. La madre adoptiva de Lorenzo la invitó, pero Cristina se negó educadamente. A veces hablaban por teléfono, pero nada más. Tampoco esperaba ayuda económica de ellos, necesitaban dinero para seguir rehabilitando al chico, que solo tenía 15 años. Lorenzo no me habló de esto. Todo sucedió hace 6 meses. Vivíamos aquí, en mi casa. Ahorró dinero para un piso, pero todo fue para el tratamiento del niño. Eso era más importante. Mis padres me dejaron esta casa como herencia. Vivían aquí, y ambos murieron. Fui un niño tardío.
Mi madre tenía 47 años y mi padre más de 50 cuando nací. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, y mi madre falleció cuando entré en la universidad. Yo tenía 19 años. Dejé los estudios y empecé a trabajar. No tengo hermanos. Los parientes lejanos no se interesan por mí, así que estoy solo. Estoy acostumbrada a cuidar de mi madre desde pequeña y a ayudarla. Cuidaré de mí misma. Si es necesario, incluso daré a luz y criaré a los niños yo sola. No renunciaré a ellos. No tienes que preocuparte por mí, y no me mires con tanta lástima. Me va bien, así es como vivo. Por supuesto, era mejor con Lorenzo, pero ahora él se ha ido, y yo sigo aquí, y tengo una tarea: criar a nuestros hijos y darles una educación. Es una bendición. Estoy feliz por ello. Antonio parecía avergonzado. ¿De verdad te miro con lástima?, preguntó, tragándose la tortilla. Me miras como si fuera un gatito atrapado en la lluvia, replicó Cristina. Lo siento, no era mi intención. Sabes, yo también soy así. Nunca acepto la lástima de los demás. Que se compadezcan de sí mismos. Pero estoy bien. Pero me ha venido un pensamiento a la cabeza y tengo que decírtelo. Cristina le miró a los ojos. El invitado pelirrojo dejó el tenedor, la miró completamente serio y le dijo: «Deberías mudarte conmigo». Cristina rió entre dientes y siguió comiendo, sin responder siquiera a su pregunta. «Menudo personaje», pensó Antonio. «Ni siquiera vas a contestar», preguntó. «Ni siquiera voy a responder a eso». «¡Qué tontería! Soy viuda, no necesito romance. Espero un hijo de mi marido y le seré fiel». «No, sé que no querías decir eso, pero aún así no lo aceptaré». Antonio bajó los ojos y negó con la cabeza. «Claro, no me refería a eso. Eres la viuda de mi amigo. Sabes, mi mujer me engañó durante varios años, y tú vas a ser fiel a alguien que ya no está vivo. Las mujeres son tan diferentes. Lorenzo tenía razón cuando te eligió. Pero aún así te daré mi número de teléfono. Si cambias de opinión, vendré a buscarte cuando quieras. Tu casa es vieja y no sabes cortar leña». Antonio estaba nervioso. ¿Cómo iba a ayudarla? Era su deber sagrado, un tributo a la memoria de Lorenzo. Llevaba en su vientre al hijo de Lorenzo, su único pariente cercano. Ni siquiera quería dejarla, pero tenía que volver a la ciudad. Tenía una cita en la clínica después de comer. Miró por la ventana. El sol desaparecía tras las nubes. Se levantó viento. «No iré a vivir contigo, pero si quieres ayudar, ven. Realmente necesito ayuda en la casa, y necesitamos cortar leña para el invierno». Lorenzo se aprovisionó, y aún queda un poco, pero no será suficiente. Vendré este fin de semana y ayudaré. Estaré a tu disposición». Pronto, Antonio estaba conduciendo por la autopista en dirección a la ciudad. Encendió el teléfono y vio docenas de llamadas perdidas de amigos, mensajes de Bernardo, al que había gritado ayer. Se arrepintió, claro, tendría que dar explicaciones. El tiempo empeoraba. Cuando Antonio se acercó a la ciudad, empezó el desastre, como en una película. El viento huracanado se llevaba los pajaritos y los paquetes. Llovía a cántaros. La visibilidad se deterioraba rápidamente. De repente, a Antonio le pareció ver a Lorenzo al borde de la carretera bajo la lluvia. Frenó en seco. Saltó del coche directamente a la lluvia. No había nadie. La acera estaba vacía. «Pero si te he visto, hermano». «¿Qué quieres decirme?», susurró un empapado Antonio. Le entró frío. Subió a su coche, y en ese momento, a 150 metros de distancia, un cable cayó con el viento. Empezó a chispear, a brillar y a reflejarse en la carretera. Si Antonio no hubiera parado, podría haber acabado allí. Se habría electrocutado. Antonio permaneció sentado largo rato, temeroso de moverse de su sitio.
Gracias, hermano, dijo por fin. Antonio no creía que eso pudiera ocurrir, pero deseaba desesperadamente creerlo. No podía ser mentira. Lo vio de repente, pero ¿quién le creería si se lo dijera? Antonio pisó el acelerador, dio la vuelta al coche y condujo a casa por otro camino. Pronto, ya estaba en casa. La ropa daba vueltas en la lavadora como en un carrusel. La tetera hervía en el fuego. Antonio caminaba por la casa en ropa interior, preparándose para tomar un baño caliente. Intentaba recordar lo que quedaba en la nevera cuando sonó el teléfono. Bernardo, por supuesto, le exigiría explicaciones por sus payasadas de ayer. Antonio cogió el teléfono. El número no le resultaba familiar. Lo segundo que le vino a la cabeza fue un paciente. Diga, se oyó al otro lado de la línea. Inmediatamente supo quién le llamaba. Cristina, ¿eres tú? ¿Cómo estás?, exclamó alegremente Antonio. Todo está bien. Bueno, en realidad no. Todo va mal. Antonio, tengo que aceptar tu oferta si sigue siendo válida. ¿Quieres mudarte conmigo?, aclaró. Si puedes llevarme lejos, por favor. Ahora mismo. Antonio no necesitó que se lo pidieran 2 veces. Ya voy, dijo al teléfono. Apagó la tetera, cogió ropa limpia y salió corriendo a la entrada. Cristina era el último hilo que le unía a su amigo, y estaba embarazada de Lorenzo. Qué extraño era todo aquello. No se lo podía creer. Se necesita mucho más tiempo para asimilar una pérdida. Pero incluso ahora, comprendió que cuidaría de ella. Cristina era una persona muy cercana a él, y no permitiría que le faltara de nada. Afortunadamente, ella aceptó quedarse con él. Antonio pensó en comprarle un apartamento en la ciudad, o si ella quería, una casa en el campo. Ahora, era su deber sagrado, la tarea más importante. Era un homenaje a la memoria. Era todo lo que aún podía hacer por Lorenzo. Y tal vez tendría que ir a ver a su familia. ¿Por qué Lorenzo no acudió a él si es cirujano? Había tantas preguntas, y solo esta frágil chica con el pelo corto como una adolescente podía responderlas ahora. Era fuerte de espíritu, pero aún débil y vulnerable. Cuando Antonio llegó a su casa, se vio envuelto en un miedo pegajoso por segunda vez aquel día. El tejado de la casa se había derrumbado. Ahora, era una vieja ruina en toda regla. Cristina. Antonio salió corriendo a la calle, llamándola, pero nadie respondió. Y ahora, ¿cómo entender si esto ocurrió antes o después de la llamada? Se metió dentro, empujando las vigas de madera caídas. La llamó, gritó, daba miedo. ¿Y si ella también se había ido? No, ni siquiera podía pensar en ello. El último hilo de conexión con Lorenzo no podía romperse así como así. Antonio, oyó por detrás. La voz procedía del patio. Antonio se apresuró hacia la salida y salió al porche. ¿Estás bien? ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó. Estaba allí de pie, con ropa seca y aspecto limpio. Al parecer, el techo no le cayó encima. Estaba con los vecinos. El techo se derrumbó en el huracán hace un par de horas. Te fuiste, y se derrumbó 1 hora más tarde. Yo estoy bien, pero ahora no tengo dónde vivir. Cristina se encogió de hombros. Ya se había resignado a que tendría que superarse y vivir con otra persona durante un tiempo. A petición suya, Antonio volvió a entrar y la ayudó a sacar todas las cosas que necesitaba: documentos, ropa, el cargador del teléfono, fotos de su marido y una caja de álbumes de fotos, cosas preciosas para su corazón. El resto lo dejó a buen recaudo en el cobertizo de los vecinos. Qué poco necesitamos las cosas verdaderamente importantes. Condujeron en silencio. La lluvia goteaba. Antonio no podía quitarse de encima la sensación de que todo estaba sucediendo como debía, como si pudiera volver a tocar físicamente a su amigo fallecido, como si Cristina tuviera que estar en aquel coche. Nada es casual. ¿Y si ayer decidió salir de la ciudad no porque sí?
¿Y si Cristina no hubiera acabado allí por accidente en esa carretera, y nadie la hubiera recogido antes? ¿Ni una hora antes ni una hora después? Todo fue puntual, la llevó en coche y llegó a saber quién era. ¿Podría todo esto ser realmente accidental? ¿Y qué hay de lo que ha pasado hoy en la carretera? Vio a Lorenzo, y luego su fantasma se desvaneció en el aire, y un cable cayó, pero no sobre su coche porque frenó. Tantas coincidencias y casualidades. ¿Y si los accidentes no son accidentales? Y sí, yendo más allá en sus pensamientos, su encuentro con Lorenzo en el orfanato, su amistad, todo estaba destinado a conducir a esto. Y ahora la chica sentada en el asiento trasero de su coche está aquí por una razón. Antonio, Cristina interrumpió sus pensamientos mientras iban. ¿Qué pasa? Antonio la miró por el retrovisor. Algo terrible, algo extraño sucedió hoy, ya sabes. Oí su voz. Llovía y, de repente, oí la voz de Lorenzo. No vimos su cuerpo, el ataúd estaba cerrado, y en mi corazón aún quedaba la esperanza de que todos se hubieran equivocado y estuviera vivo. Salí corriendo al patio y oí que me llamaba otra vez. La voz procedía del patio trasero. Corrí, abrí la verja, pero no había nadie, solo el campo. Lloré y, en ese momento, se cayó el tejado de la casa. Creo que me salvó. ¿Piensas que estoy loca?, preguntó tímidamente. Al contrario, estoy tan loco como tú. Estaba conduciendo bajo la lluvia y lo vi. Frené, salí. Honestamente lo vi vivo. No creo en estas cosas, pero ¿cómo puedes no creer cuando te pasa a ti? ¿Cómo puedes ignorarlo? Mi vida ha dado un vuelco en los últimos 2 días. Ya no será lo mismo, y lo mejor de todo es que aceptaste mudarte. Me dará tranquilidad, no quiero que sientas que me debes algo. Considérame hermano de Lorenzo, no de sangre, sino de hecho, ¿entiendes? Es mi hermano pequeño, y cuidaré de sus hijos como si fueran mis propios sobrinos. De acuerdo, asintió Cristina. Sus palabras la hicieron un poco más fácil. No estaba acostumbrada a pedir ayuda, y mucho menos a recibirla. Llegaron a un bonito edificio de varias plantas. Las paredes eran robustas y las peleas de los vecinos, inaudibles. La vista desde la ventana era impresionante, con vistas al parque. Cristina viviría en la segunda habitación, en el cuarto de invitados. Antonio le preparó la cena y luego se fue a duchar. Por la noche, el hombre empezó a sentir que se había resfriado. Conozco un buen remedio. Tienes de todo en tu cocina. ¿Lo preparo?, preguntó Cristina, notando que Antonio no se sentía bien. Por favor, si no te molesta. Creo que me empapé con la lluvia. Cristina se preparó una buena tisana con miel y le añadió una pizca de bicarbonato. Antonio se la bebió y pronto se quedó dormido, pero ella no podía dormir. Se quedó de pie junto a la ventana, pensando en lo que la había traído hasta aquí. ¿Cómo había acabado aquí? ¿Tenía que morir Lorenzo para que ella estuviera aquí? Recordó su último encuentro. Quería llorar, pero contuvo sus emociones. No podía llorar, los niños lo sienten todo. Ahora tiene 2 hijos, 2. No puede permitirse ser débil. Además, las lágrimas siempre le producían una sensación de pesadez en el fondo del estómago. Es dañino, no podía permitirlo. No podía. Protegerá y salvará a sus hijos a cualquier precio, y llorar es inútil. ¿De qué serviría? Se ha ido, y ni siquiera un océano de lágrimas le devolverá la vida. Antonio se fue a trabajar mientras Cristina aún dormía. Se alegró de que volviera a ver a alguien en casa. Nunca le había gustado vivir solo. Claro que antes era diferente, pero después de conocer a Elena, casi inmediatamente la convenció de que se mudara con él. Necesitaba la presencia de alguien en casa. Ya tenía suficiente soledad en su vida. El orfanato estaba abarrotado y él quería soledad, pero cuando empezó a vivir solo se dio cuenta de que no sabía cómo hacerlo.
Se las arreglaba con las tareas domésticas, pero el silencio le mataba, le cortaba sin cuchillo. En los 2 últimos meses, después de echar a su mujer con su amante, se sentía terriblemente solo en casa, tanto que quiso llamarla un par de veces. La soledad era todo lo que tenía. No todo el mundo puede soportar semejante compañía. Cristina se despertó cuando el reloj marcaba alrededor de las 9 de la mañana. Desayunó. Antonio le había dejado bocadillos con huevos fritos. Pronto sonó el teléfono. ¿Has desayunado?, preguntó. Sí, vístete, coge todos los documentos y ven a mi clínica. Aquí tenemos buenos médicos y te atenderán bien. Cristina solo había ido al médico una vez antes de todo esto. Se enteró de que estaba embarazada cuando Lorenzo ya había fallecido. Hubo un funeral, luego 3 días, luego 9 días. No hacía mucho, habían sido 40 días. Solo había ido al médico el día que conoció a Antonio. Le hicieron una ecografía, le confirmaron que estaba embarazada de varios fetos y le ordenaron que llevara la documentación. Y ahora Antonio le había soltado esto. Y entonces se derrumbó el tejado de su casa. Por supuesto, era muy importante hacerse todas las pruebas. Cogió todos sus documentos, se dirigió al lujoso centro médico y llamó a Antonio. El guardia de seguridad de la entrada la miró con desconfianza. No iba vestida como si fuera a recibir tratamiento, pero pronto Antonio salió a su encuentro. Ahí está, sonrió. Cristina se dio cuenta de que la bata blanca le sentaba muy bien. Claudio, esta es Cristina, se dirigió al guardia. Es una persona muy cercana a mí. Déjala entrar siempre, le dijo con firmeza. El guardia asintió. A diferencia de Antonio, él nunca había servido en el ejército. Pagaba la novia a la gente adecuada y ahora apuntalaba la puerta de una clínica de élite y además miraba a todo el mundo por encima del hombro. A Antonio no le caía bien, y aquí todo el mundo le tenía miedo. Todos sabían que había estado en la guerra. Tenía un carácter fuerte. Cristina fue atendida por médicos especialistas. Por supuesto, todo era gratis para los colegas. Muchas de las señoras que trabajaban allí habían oído hablar del divorcio del apuesto cirujano y querían seducirle con todas sus fuerzas. Pero Antonio aún no estaba preparado para las relaciones. ¿Es esta su mujer?, preguntó la joven enfermera cuando Antonio dejó a Cristina en la consulta de mujeres. Es la mujer de mi camarada. Murió en la guerra, dijo Antonio, para que no corriera el rumor de que Cristina era su amante y se había quedado embarazada por accidente. Podrían pensar cosas aún peores y contárselas a todo el mundo como si fuera verdad. La enfermera asintió con simpatía y se marchó a difundir rumores por el hospital. 1 hora más tarde, Cristina encontró a Antonio en la cafetería. Antonio, he terminado por hoy. Me voy a casa. ¿Qué preparo para comer? Déjalo. No necesitas hacer nada. Lo haré yo mismo. Ven aquí. Antonio la sentó a la mesa y le trajo una ensalada. Cristina se comió la ensalada. Sinceramente tenía mucha hambre. Antonio sabía que las embarazadas siempre tienen hambre. No estoy enferma, estoy embarazada. Así que limpiaré y cocinaré en la casa mientras viva contigo. Ese será mi alquiler. ¿Te parece bien?, preguntó. Antonio estuvo de acuerdo. Cristina encontró un pequeño trabajo. Por las mañanas contestaba a las llamadas, informando a los clientes de una empresa de cosméticos sobre sus productos y servicios. También se las arreglaba para limpiar la casa, hacer la colada y planchar la ropa. Por primera vez, Antonio se sintió realmente casado. A Elena no le gustaba hacer las tareas domésticas, y la cocina no siempre estaba ordenada. Antonio tenía que fregar los platos. Elena trabajaba solo 4 días a la semana, 5 horas al día, pero aún así se cansaba, decía. No le gustaba su trabajo como entrenadora y seguía lamentando tener que dejar el deporte. No le interesaba cómo le había ido el día, solo hablaba de sí misma.
Antonio se dio cuenta de su egoísmo desde el principio de su relación, pero entonces le gustaba. Parecía una princesa caprichosa, pero al mismo tiempo fuerte y decidida. El deporte requiere estas cualidades, y Elena sin duda las tenía. Sin embargo, al compararla con Cristina, Antonio se dio cuenta de que era joven e insensato cuando eligió a su esposa. No preparaba la cena ni prestaba a su marido la atención que merecía. Resultó que no era fiel. Mientras que Cristina tenía todas estas cualidades, y comprendió que Lorenzo era mucho más sabio que él. 2 meses después, Cristina y Antonio entraron juntos en el edificio del hospital. Hablaban dulcemente como si fueran pareja. Todos a su alrededor los miraban y pensaban que tal vez eran marido y mujer. Todos menos el personal, que sabía lo que estaba pasando. ¿Estás preparada? ¿De verdad quieres saber el sexo de nuestros futuros hijos?, preguntó Antonio. Por supuesto, me muero de curiosidad. Además, necesitaremos comprar ropa. La mamá de Lorenzo se ofreció a darnos algunas cosas de sus propios bebés, respondió Cristina. Definitivamente lo haremos, pero no te preocupes. Compraremos todo lo que necesitemos. Cuando se trataba de asuntos financieros, Cristina se ponía muy nerviosa y Antonio temía que no le dejara ayudar. Tuvieron 1.000.000 de conversaciones al respecto. ¿Y por qué no todas las mujeres podían ser tan modestas como Cristina? Antonio sentía que ella era la única que hacía las cosas bien y no era avariciosa. Le daba vergüenza coger dinero para sus propias necesidades. Su trabajo a tiempo parcial no le pagaba mucho, pero gastaba todo el dinero en gastos comunes. Compraba comida y pagaba la electricidad. Se convirtió en una auténtica ama de casa. Pero a Antonio también le incomodaba que ella lo asumiera todo. Empezó a apartarla de las tareas domésticas pesadas. Le prohibió fregar el suelo y limpiar los cristales. Cristina no tenía ningún miedo a las alturas, y una vez Antonio vio a la chica medio colgada de la ventana del 8º piso. Todo en su interior se encogió y se enfrió. Tratando de no asustarla, Antonio se acercó a ella en silencio, la agarró de la mano y de la cintura con más fuerza, y tiró de ella hacia el interior. ¿Qué te pasa? No he terminado de limpiar la esquina, protestó Cristina. Me darás un ataque al corazón, lo juro. ¿Estás loca? Estás embarazada de 2 niños. ¿Por dónde sales? Antonio estaba realmente asustado, pero sus gritos no inquietaron a Cristina. No te preocupes, no tengo miedo a las alturas. Pero mis hijos están dentro de mí. Me agarré fuerte con los pies aquí, y hay que limpiar las ventanas de alguna manera. Tú las limpiaste la última vez. Parece que nunca, dijo Cristina. Antonio tuvo que limpiar él mismo la esquina por fuera para que Cristina no volviera a subir. Sin darse cuenta, encontraron al instante un lenguaje común. Resultó que Cristina tenía conocimientos de medicina, con muchas historias que le contaba Lorenzo. Al igual que Antonio, pensaba a menudo en quiénes somos y por qué estamos en este mundo, y qué pasa después. Podían hablar durante horas sobre esos temas, sin darse cuenta de que era hora de dormir. Juntos visitaron a los padres de acogida de Lorenzo. Estaban destrozados y deprimidos. Les abrió la puerta un niño que aún iba al colegio y, al entrar, vieron a una copia exacta del chico en una silla de ruedas. Antonio examinó al chico y leyó su ficha médica. Resultó que Lorenzo no acudió a su amigo en busca de ayuda porque todo ocurrió en la capital durante una competición. Los gemelos se dedicaban a la acrobacia y viajaban a distintas ciudades para actuar. Mostraban trucos y ganaban dinero. Querían convertirse en acróbatas. Miguel tuvo suerte y recibió una medalla de oro, mientras que Vito acabó en una silla de ruedas. La operación era urgente y se hizo gratis. La misma clínica se ofreció a hacer otra. El médico se sintió conmovido por la tragedia de su familia,
ya que él también tenía un hermano gemelo, e hizo todo más barato, por turno. Pero seguía costando mucho dinero. Al final, todo se restableció. Vito ya podía mantenerse en pie por sí solo, pero sin procedimientos especiales era más difícil, doloroso y largo. Antonio le compró entonces 2 costosas máquinas de ejercicios para que el niño pudiera ejercitarse y recuperarse en casa. También compró la costosa medicación necesaria para su recuperación. Para ello, se puso en contacto con el médico que le operó y consultó con él. El viaje fue difícil porque en las paredes de su casa también colgaban fotos de Lorenzo. Antonio seguía sin creerse del todo lo que había pasado. Cuando la madre adoptiva de Lorenzo los despidió, le susurró a Antonio: «Cristina es una chica muy buena. Cásate con ella». Él lo habría querido, ¿sabes? Habría dicho que solo confiaría en ti para criar a sus hijos y cuidar de su mujer. Antonio negó con la cabeza, avergonzado, y dijo que solo eran amigos, que no había nada entre ellos. Pero incluso entonces, se sorprendió a sí mismo pensando que no podía imaginar vivir sin ella ahora. Ni siquiera los años pasados con su esposa habían tenido tanto efecto como unas pocas semanas con esta mujer. Cristina entró en la habitación. Antonio debía esperarla en el pasillo, pero no pudo esperar y también entró. «Natalia, ¿puedo quedarme aquí también? Me interesa mucho. Incluso discutimos sobre ello», le dijo a su colega. Ella asintió. «¿Y sobre qué discutíais? ¿Chicos o chicas?», preguntó con una sonrisa. «Antonio dice que llevo 2 niñas, hijas, y creo que una de ellas es definitivamente un niño, o los 2», contestó Cristina, acomodándose en el sofá. Le aplicaron un gel frío pero agradablemente perfumado en el vientre y comenzó el procedimiento. Antonio estaba a su lado, cogiéndole la mano como si fuera su marido. «Enhorabuena, Antonio, has ganado. Son chicas. Por supuesto, a veces cometemos errores, pero aún no he cometido ninguno. Tendrás 2 niñas idénticas». Antonio se rió alegremente. A continuación, Cristina tuvo que donar sangre para análisis, y permaneció un rato con los médicos. A la hora de comer, su visita programada al médico había terminado, y Antonio la llevó a casa durante su descanso para comer. «¿Cómo sabías que íbamos a tener niñas?», preguntó Cristina. «No lo sabía, solo recuerdo que Lorenzo siempre decía que quería 2 hijas. Y yo decía que quería hijos. Cuando estábamos en guerra, nos gustaba soñar con un futuro brillante. Así era más fácil sobrevivir. Pensábamos en lo maravilloso que sería vivir, ser amados y respetados. Estos sueños nos permitían volver a casa con vida». Habían pasado 3 meses más. La situación había cambiado y se había asentado. Antonio sentía como si esos hijos fueran suyos. Se preocupaba por Cristina como si fuera su esposa y comprendió que no se preocuparía tanto por cualquier otra mujer. Soñaba con tener hijos, pero su exmujer seguía posponiéndolo y buscando excusas. Aún no habían viajado lo suficiente. Ella no podía dejar su trabajo de entrenadora, ahora tenía que ayudar a su protegido a ganar una medalla olímpica. Decía que no podía hacerlo por sí misma, así que quería sentirlo como entrenadora. Cristina ya no podía estar tanto tiempo de pie. Antonio se hizo cargo de parte de su trabajo. La llamaba constantemente, preguntándole qué quería. Juntos, pasaron por un pequeño episodio de náuseas matutinas, cambios de humor y antojos de comida. Se tumbaban juntos en la cama, pensando en cómo querría Lorenzo llamar a sus hijas. Ahora, cuando solo faltaban 2 meses para el nacimiento, Antonio no dejaba de preocuparse. Todo el mundo sabe que los gemelos nacen un poco antes de la fecha prevista. Así son las cosas, puede ocurrir en cualquier momento. Antonio sugirió a Cristina que fuera pronto al hospital, pero ella se negó. Una doctora maravillosa, la jefa de la clínica de mujeres de su centro médico, iba a asistir el parto.
Antonio lo arregló y dijo que el dinero no era problema. Otro problema que atormentaba a Antonio eran sus sentimientos por Cristina. Se daba cuenta de que la quería, pero le daba vergüenza. Era la viuda de su amigo, debería ser sagrada para él, como una madre. Debería haber sido un tabú. Y se quedó atascado. Le daba miedo. Le encantaba absolutamente todo de ella: sus ojos, sus labios, sus pestañas, sus manos, su risa, sus refunfuños y su carácter. Para aclararse, fue primero a ver a la madre adoptiva de Lorenzo y habló con ella. Ella sonrió y le dijo que lo bendecía en nombre de su hijo. Dijo que Lorenzo no era en absoluto de los que piden a su mujer que sea viuda para siempre y a su amigo que renuncie a su propio amor. Pero eso no ayudó a calmar el sentimiento de vergüenza que llevaba dentro. Luego Antonio se fue al cementerio. Así son las cosas, amigo mío. Pensé que sería un hermano para ella, pero resultó que respirar sin ella es doloroso. Si estuvieras vivo, me habrías dado un puñetazo en la cara, y lo habrías hecho bien. Sabes, me emborraché la semana pasada, y me rompí la mano porque no entiendo qué hacer en esta situación. No debería, me siento como un idiota. Pero ya ves, no puedo controlarlo, y no sé qué hacer. Cristina necesita mi ayuda, no la abandonaré, lo he decidido, no haré nada, no por nada, ella misma te es fiel. Probablemente me odiaría si se lo confesara, aunque a veces siento que me mira diferente, no como al principio. Hermanito, descansa en paz. No la tocaré, es tu mujer, solo seré un amigo, solo cuidaré de ella. Pero si ella desarrolla sentimientos por mí, entonces no sé qué hacer. No lo sé. Antonio permaneció mucho tiempo en el cementerio del pueblo y, cuando empezó a marcharse, vio un cortejo fúnebre. El cura estaba entre la multitud de parientes. Dirigió el ritual y Antonio le esperó en el coche. Disculpe, ¿puedo hablar un momento con usted?, se dirigió al clérigo. El cura se detuvo de buena gana. Antonio le contó brevemente al cura su historia. Me enamoré de ella y estoy avergonzado. ¿Cómo me deshago de este sentimiento? Es un pecado. No hay pecado. El amor nos viene dado por Dios. Es demasiado pronto para que una viuda vuelva a casarse, debe esperar al menos un año. Pero en su caso, se puede hacer una excepción. Tienes una idea equivocada. Entienda, su amigo ha fallecido. Ya no está entre los vivos. Ya no podrá usar su ropa. Él no será capaz de cuidar de su esposa. Pero ella está viva, tiene hijos, y tú estás vivo. Eres su amigo. Dime, si estuvieras vivo, no te daría lo que ya no pudiera usar, pero que necesitaras. Me daría cualquier cosa, pero una mujer no es una cosa. Es diferente. Si estuviera vivo, ni siquiera me atrevería a mirarla. Tenía intenciones puras. Su casa estaba destruida y la acogí. Estoy divorciado, ella es viuda. Solo vivíamos juntos, era conveniente y seguro para ella. Y yo quería cuidar de ella. Ella lleva a los hijos de mi amigo bajo el corazón. Y ahora, todo está mezclado dentro de mí. La vi desde un lado diferente. Creo que es mi alma gemela. Somos tan parecidas, y me di cuenta por qué Lorenzo la eligió. Pero, ¿tengo derecho? Tienes derecho. No tenías que ayudar, pero lo hiciste. En gratitud, el Señor te recompensó, te dio una familia. Creo que aún no te has dado cuenta. Tienes que hablar con ella de todo. Tu amigo habría aprobado esto. Creo que él hubiera querido esto. Después de todo, confiaba en ti. Si estuvieras en su lugar, ¿no habrías alentado su unión con su viuda? Todo sucedió tan rápido. No nos corresponde juzgar. Todo sucede como debe ser. Creo que tu responsabilidad y desinterés te han traído la felicidad. Puede que no hayas encontrado una familia a través del matrimonio, pero la encontraste salvando a la viuda de tu amigo. Es la providencia de Dios. No te avergüences. Habla con la viuda, tienes que aclararlo todo.
Si le hubieras robado la novia a tu amigo, habría sido un pecado, pero esto es completamente diferente. Así es como resultó la vida. Después de escuchar al cura, Antonio se armó de valor y decidió hablar con Cristina. Volvió a casa con un ramo de flores. Todavía le remordía la conciencia y estaba aterrorizado. ¿Y si ella no estaba preparada? ¿Y si la había asustado? Lo pensó todo mientras se dirigía a casa con las flores. Como de costumbre, abrió la puerta con su llave. Silencio. Recorrió las habitaciones. No había nadie. Fue a la cocina, donde Elena estaba sentada de espaldas a él, bebiendo café de una taza. Elena, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y dónde está Cristina? Antonio, no pensé que traerías a alguien a casa tan rápido. Solo llevamos 6 meses divorciados, y ella ya está embarazada y jura que los niños no son tuyos. Así que no solo te he engañado yo, ¿verdad? Elena estaba en su elemento. Había pasado toda su infancia en el gimnasio y toda su vida compitiendo. Era experta en poner a sus oponentes en el suelo. He preguntado dónde está Cristina, gruñó Antonio. Elena se asustó. Nunca solía hablarle así. Ella se fue. ¿Cómo voy a saberlo? No estoy siguiendo a sus mujeres, ya sabes. Vine aquí para hacer las paces. Pensé que tú también me echabas de menos. Me di cuenta de que no amo a David, te amo a ti. Estaba equivocada. Estoy dispuesta a expiar mi pecado. Elena se acercó a él y le puso la mano en el hombro, insinuando sin ambajes que estaba dispuesta a expiar sus pecados en la cama. Antonio se quedó quieto, con miedo a moverse. Estaba petrificado de miedo. ¿Cuándo se lo había dicho ese tonto? ¿Dónde iría Cristina? ¿Dónde podría encontrarla? Elena interpretó esta pausa como una señal de que Antonio estaba dispuesto a castigarla y se desabrochó rápidamente la camisa. Antonio salió de su trance y la miró. Elena, vete de aquí, y si vuelves otra vez, llamo a la policía, dijo Antonio en voz baja, empezando a buscar su teléfono móvil. Elena seguía a su lado, un poco perdida. No sabía si seguir intentándolo o levantar la nariz y marcharse. No quería rendirse, pero Antonio podía ser un auténtico psicópata cuando hería sus sentimientos. La voz de la operadora llegó a través del teléfono. El abonado no está disponible ahora. Por favor, llame más tarde. Elena, ¿cuándo se fue Cristina? Preguntó Antonio. Hace 1 hora. No la ECHE con acento agudo. ¿Quién es? ¿Puedes explicármelo? Preguntó con arrogancia. Antonio la cogió por el codo y la condujo hasta la puerta. Su exmujer se resistió, pero fue inútil. La empujó suavemente hacia la puerta. Un segundo después, le tiró el bolso. Cobarde, se oyó detrás de la puerta. Antonio no estaba de humor para Elena. Llamó y llamó, pero ella no contestó. Entonces salió. Elena ya se había marchado en su coche blanco. Preguntó a una anciana cerca de la entrada y le dijo que hacía un par de horas había pasado por allí una mujer embarazada llorando. Antonio llamó a la policía y le dijeron que esperara. Así que fue personalmente a la comisaría más cercana. ¿Entiendes que está embarazada? Ella atravesó el bosque. Encontré testigos. Ayúdame a encontrarla o destrozaré tu departamento, gritó. Acabarás en la cárcel, le gritó el jefe. Antonio estaba desesperado. ¿Qué debía hacer? Se sentó y se agarró la cabeza. Escucha, lo entiendo todo. Tuvieron una pelea, su mujer está embarazada y desaparecida. Son cosas que pasan, la encontrarán, intentó persuadirle el policía. Es la mujer de mi compañero de armas. Estuvimos juntos en la guerra. Él murió y yo cuido de ella. No me peleé con ella. Mi exmujer vino y le dijo todo tipo de cosas. Y Cristina se fue, probablemente se fue a casa. Sospecho que fue a buscar un aventón al pueblo. Ella vivía allí. Hace ya 4 horas que se fue, explicó Antonio. El jefe de departamento suspiró. ¿Dices que estuvisteis juntos en la guerra?, preguntó.
Antonio asintió. Pedro, llévate el coche con Víctor. Revisa el camino en el bosque cerca del pueblo. Ayuda a encontrar a la mujer. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué llevaba puesto?, le dijo el policía. El policía se sintió conmovido por la historia de Antonio y le ayudó, pero por la noche, la búsqueda no dio ningún resultado. Antonio estuvo en el pueblo, preguntando a los vecinos, entrando en casi todas las casas. Llamó a todos los hospitales y maternidades cercanos. La policía suspendió la búsqueda hasta por la mañana, y él fue a la tienda a por una linterna y se adentró solo en el bosque. Estaba tranquilo, oscuro, se oían sus pasos, el crujido de las ramas bajo sus pies y los sonidos de un búho. Cristina, gritó, adentrándose en el bosque. Llevaba el teléfono encima y siguió marcando, pero la respuesta era siempre la misma, no disponible. Esta noche fue una de las más aterradoras y largas de su vida. Más cerca del amanecer, cuando todavía estaba oscuro pero el cielo del este empezaba a clarear, le pareció oír la voz de un hombre, por aquí, por aquí. Antonio pensó que eran imaginaciones suyas, pero entonces volvió a suceder. Recordó que Lorenzo le había llamado una vez, diciendo esas mismas palabras, por aquí, por aquí. Entonces llegó otro grito del bosque, Antonio. Gritó Lorenzo. Antonio no entendía lo que estaba pasando. Quizá estaba dormido, o era una alucinación. Pero oía claramente la voz de Lorenzo. Antonio, repitió las palabras con las que había respondido al grito de su amigo allá en la zona caliente. Y entonces oyó la respuesta, como si todo volviera a suceder, solo que esta vez no hubo disparos. Estoy aquí, por aquí, amigo. Date prisa. Antonio siguió la voz, sabiendo por dentro que Lorenzo ya no estaba vivo, pero confiaba en él entonces, y confiaba en él ahora. Caminó en una dirección completamente distinta. Al cabo de 15 minutos, salió del bosque. Allí, junto a los últimos árboles, encontró a Cristina. Estaba sola en un top. 2 bebés estaban envueltos en una chaqueta. Dios mío, ¿qué haces aquí? Antonio se precipitó hacia ella. Estaba cubierta de sangre, con las manos temblorosas, incapaz de recordarse a sí misma debido a la fatiga y la experiencia. Antonio miró a los bebés. Corté el cordón umbilical con una astilla, susurró, casi desmayada. La red no funcionaba, por eso no podían contactar con ella. Antonio llamó a los servicios de emergencia y, media hora después, los llevaron al hospital más cercano. Desde allí, enviaron a Cristina al centro médico donde trabajaba Antonio y se llevaron a los niños para examinarlos. Antonio también fue examinado. Se había dejado la cartera en el coche y solo llevaba el teléfono. Esperó a que le devolvieran el coche y se apresuró a ir al hospital. Eran las 7 de la mañana cuando Antonio entró en la clínica. ¿A dónde vas?, le preguntó la jefa de la clínica prenatal. Para verla. ¿Cómo está? ¿Cómo están los niños? Las 2 chicas están bien. Se sienten bien consigo mismas. Y límpiate tú. Puede que trabajes aquí y seas militar, pero no te dejaré entrar en la habitación con ese aspecto, dijo el médico con seriedad. Antonio corrió a las duchas, se aseó, se puso una bata y se cambió la ropa que tenía en la taquilla. Cristina estaba dormida cuando entró en la habitación. Los niños estaban cerca, en cunas separadas, también dormidos. Ella abrió los ojos y le miró. Siento haberte hecho correr toda la noche por el bosque, y haber dado a luz allí, y haberme ido. Estaba perdido. Tu exmujer dijo que querías reconciliarte con ella y que yo me estaba interponiendo. Es cierto, susurró. No, eso es mentira. La ECHE con acento agudo cuando llegué. No sabía que vendría. Cambié las cerraduras. ¿Por qué la dejaste entrar? No lo sé, acaba de entrar ella misma. Suena como ella. Los médicos dicen que todo va bien. ¿Qué tal la noche de ayer?, preguntó enarcando una ceja. Cristina sonrió. Estupendo.
Aire fresco, mosquitos del tamaño de caballos y yo dando a luz. Antonio se rió en silencio. Echaba de menos sus bromas sarcásticas. Le besó la mejilla y se marchó. Regresó por la tarde con un ramo de flores. Cristina estaba dando de comer a los bebés. Aún no había llegado la leche, pero tenían hambre. Se acercó y ayudó. ¿Ya has decidido cómo llamarles?, preguntó Antonio. Tal vez deberíamos llamar a una de las niñas Lorenza. No te lo he dicho. ¿Sabes cómo quería llamar Lorenzo a sus hijas? Cristina asintió interrogante. Quería llamar a una Ángela y a la otra Felicia. Le gustaban esos nombres. Entonces probablemente sea Ángela, y esta es Felicia, ¿verdad? De acuerdo. ¿Ángela nació primero? Sí, genial. Parecen iguales. ¿Cómo los distingues?, preguntó Antonio, sosteniendo un biberón para uno de los bebés. Cristina señaló la etiqueta que llevaban en la pierna. Escribió los números 1 y 2 con un bolígrafo en cada etiqueta. ¿Sabéis quién es quién sin la etiqueta?, preguntó. Ángela es un poco más grande y tiene una picadura de mosquito en toda la pierna. Le picó mientras daba a luz a Felicia. Antonio miró a las chicas y vio en ellas los rasgos de su amigo. ¿Sabes? Entonces oí la voz de Lorenzo en el bosque. Volví a tener esas alucinaciones. Era como si me gritara desde el otro lado. Solo te encontré gracias a esos gritos. Cristina le miró. No he oído nada. Me pregunto si estaba allí. ¿Me vio? ¿Vio a nuestros hijos? Quizá esté aquí con nosotros ahora mismo, sonriendo. Antonio no sabía qué decir. La conversación sobre sus sentimientos se pospuso de nuevo. Han pasado 7 meses más. Antonio y Cristina estaban junto a la tumba de Lorenzo. Ahora había un hermoso monumento en su lugar. Los gemelos se quedaron en el coche, con la madre adoptiva de Lorenzo vigilándolos. Los gemelos también les acompañaron. Vito llevaba una muleta, pero era una gran mejora para él. Se acabó la silla de ruedas, ahora podía ir andando hasta el coche. Antonio aún no le había contado sus sentimientos a Cristina, y no se le ocurrió mejor manera que hacerlo en el primer aniversario de la muerte de Lorenzo. Después de visitar el cementerio con la familia de acogida de Lorenzo, Antonio y Cristina se quedaron por fin solos. Los gemelos ya estaban dormidos. Sabes, quiero decirte toda la verdad, todo tal y como es. Y Lorenzo es testigo, no estoy mintiendo, dijo Antonio. Cristina le miró sorprendida. Cuando te traje a casa, quería ser un hermano mayor para ti. Pensé que solo tendríamos una relación amistosa, como si fuéramos parientes. Pero cuanto más te conocía, más me daba cuenta de que me estaba enamorando. Y ahora sé lo inapropiado que es todo esto. Lo hablé con acento agudo con el cura y me dijo que no había pecado en ello. Mi conciencia me atormenta. Siento que estoy haciendo algo malo. Estoy confundida. Si no sientes nada por mí, que todo siga como hasta ahora. Estoy feliz de estar contigo en cualquier estado. Pero si tú también sientes algo por mí, quizá podríamos intentar salir, o como se llame cuando llevas casi un año viviendo con alguien. Cristina soltó una risita nerviosa y miró al suelo. Era incómodo, pero no podía mentirle ni a él ni a sí misma. Había que aclararlo todo. Ella misma nunca habría iniciado esta conversación. No habría encontrado las palabras. Pero como todo lo que sentía era mutuo, valía la pena poner todas las cartas sobre la mesa. El daño de mentir sería mayor que el de decir la verdad. Y la verdad, era solo eso, la verdad. ¿Por qué ocultarla cuando ya no tenían 15 años? Yo también siento algo por ti, pero de alguna manera está mal. Por otro lado, Lorenzo no podría haber encontrado un hombre mejor que tú para ser el padre de nuestras hijas. ¿No es eso lo que quieres? Cristina tampoco sabía qué hacer. Hacía tiempo que sabía que se sentía atraída por Antonio. Le gustaba su ruda atención, el hecho de que tuvieran 1.000.000 de temas de los que hablar.
Con Lorenzo nunca había hablado con tanta franqueza. Con Lorenzo discutían, pero con Antonio nunca. Sin querer, los comparó y se dio cuenta de que si hubiera conocido antes a Antonio y a Lorenzo, habría elegido a Antonio. Así le parecía ahora, pero sus sentimientos por su difunto marido no habían desaparecido, y su pena tampoco. Y la vergüenza de haberle encontrado un sustituto tan rápidamente tampoco abandonó a Cristina ni un segundo. Propongo solo relaciones serias, nada de besos en la escalera. Podemos legalizar nuestro matrimonio. Proporcionaré la paternidad de las niñas. No, Lorenzo será su padre. Que tengan su apellido, que tengan doble apellido, sin embargo. Ya sabes, cualquier opción que creas correcta. No pudieron deshacerse de su timidez durante mucho tiempo. Todo empezó como en la adolescencia. Roces incómodos, miradas secretas, como si estuvieran rompiendo 100.000 reglas. Pero 2 años después, Cristina y Antonio esperaban un hijo de nuevo. Esta vez, tuvieron un niño al que llamaron Lorenzo por decisión mutua. Las niñas fueron a la guardería. Cuanto más crecían, más se parecían a su padre. Él no estaba, pero las niñas incluso heredaron su forma de hablar. Cristina y Antonio los miraron y lo vieron en ellos, sus ojos, sus rasgos, su risa, su sonrisa. Lo conocían todo desde la infancia. Tienes 2 papás. Tu verdadero papá murió en el entrenamiento, era soldado. Su foto colgará siempre de nuestra pared. Y tu padre adoptivo, Antonio, mi marido, también es tu padre. Te ha querido desde que naciste. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.